Pensando como siempre en su economía familiar, en nuestra sección de Cerca con el Consumidor, hoy queremos ayudarle a que usted pueda planificar de la mejor forma su presupuesto familiar. Y para ello nos acompaña como siempre Julio Osegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor, para darnos algunos consejos, algunos tips. Julio, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Elida, buenas tardes a todas las familias que nos observan y gracias ganándose por el espacio. Quizás si podemos comenzar por explicar qué es un presupuesto familiar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de presupuesto? Tal vez la palabra pueda ser difícil para algunas, pero un presupuesto no es otra cosa más que organizarse. Es hacer un plan, tener claridad de cuáles van a ser mis ingresos en un momento determinado, mis ingresos mensuales, quincenales, tales, tener bien organizado cuáles van a ser esos ingresos y tener organizado también cuáles van a ser los gastos que yo voy a tener. Entonces, cuando yo tengo claridad de esto y de lo otro, yo lo pongo en una sola conciencia, digamos, un solo documento, y eso es un presupuesto, no es otra cosa más que eso. ¿Por qué es tan importante que nosotros hagamos un presupuesto y así planifiquemos? Fíjate que normalmente muchas personas vamos a tener costumbres de consumo que nos la van a gobernar la tripita, la pancita, que nos va a decir tenemos hambre, queremos esto, queremos lo otro. Pero esta manera de consumir no necesariamente es la mejor, porque puede ser que no se ajuste a nuestra realidad económica. Entonces, más allá de tener un consumo que únicamente obedezca a las necesidades biológicas del cuerpo, uno tiene que tener un consumo responsable y un consumo razonado. Entonces, hacer un presupuesto me sirve para yo tener claridad de cuáles son mi realidad económica, cuáles son mis obligaciones económicas y en qué puedo yo realmente gastar el dinero que yo pueda tener. Entonces, de eso se trata, tener un presupuesto, y esa es la ventaja de poder adquirir bienes o servicios en base a una realidad que yo la tengo bien clara y que la tengo bien determinada. ¿Cómo se planifica y cada cuánto es recomendable que nosotros hagamos un presupuesto? Porque es algo así como cada quincena, por ejemplo, nosotros recibimos un salario. Correcto. De ahí pudiéramos partir. Fíjate que cada vez que nosotros vamos a tener un cambio en nuestra economía, ahí es recomendable hacer un nuevo presupuesto, porque ese presupuesto va a tener que irse ajustando a la realidad de cada persona. Entonces, si de repente, ¿cómo qué, Julio? Para poner un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, un cambio de trabajo, una disminución o aumento en el salario. Ese sería un cambio que ameritará irme a sentar e ir a hacer un nuevo presupuesto. O, por ejemplo, que alguno de mis hijos cambie de una escuela básica a escuela de bachillerato. Por ejemplo, eso puede significar un costo adicional a los gastos que yo normalmente voy a tener. Entonces, si hay un cambio en los ingresos o en los gastos, vale la pena que uno se siente a hacer la cuadratura para ver cuánto yo tengo disponible, cuánto yo gasto y cuánto voy a tener. Ahora, Julio, como todo, hay prioridades. Sí. ¿Cómo deberíamos nosotros hacer una lista desde lo más importante hasta lo menos importante para que no perdamos de vista lo que no debemos perder? Fíjate que hay, digamos, una prioridad que se puede hacer en base a las necesidades. Hay necesidades que yo tengo que cumplir sí o sí, que también son las necesidades biológicas. Yo tengo necesidad mes a mes de alimentarme, tengo necesidad de tener mis servicios básicos de electricidad, agua, telefonía puede ser, aunque digamos, puede tener ahí un tema de ahorro, pero las necesidades básicas yo tengo que ponerlas sí o sí en mi presupuesto. Tanto las necesidades básicas como las deudas que yo tengo y que tengo que respetar también. Entonces, si yo tengo un crédito que ya sé que mi cuota es tanto y que la tengo que pagar un día determinado, tengo que ponerla en mi presupuesto. Si mis hijos están estudiando, la cuota de la escuela, la cuota del colegio, de los libros, tal, lo tengo que poner ahí. Si una persona tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, que ya sabe que va a tener... Sí, son prioritarias y tengo que ponerlas en ese presupuesto. De repente, servicios como la televisión por cable, servicios como el internet de una velocidad que sea muy alta, por ejemplo, servicios como una suscripción a una determinada revista, pueden ir siendo ya subsidiarias, pueden ir al final del presupuesto, menos necesario. Ya si nos queda plata para eso, pues bien, podrá usted ir a comprarse un televisor tal, pero si no, tiene que primero cubrir estas necesidades básicas y luego ver las necesidades que se llaman suntuarias, es decir, aquellas cosas que usted puede comprar, pero que puede vivir sin ellas. Julio, para las compras del supermercado, ¿qué nos puedes recomendar para que nosotros llevemos muy mecánico ese presupuesto y que no nos salgamos de la lista? Fíjate que lo primero es que uno no tiene que comprar, que ir al súper con hambre. Porque si uno va al súper con hambre, va a meter cualquier cosa en la carretilla y a veces uno ni sabe, ni lo necesita y hasta se le puede arruinar. Entonces vaya al súper después de comer, para que uno no vaya ahí con la tentación. Uno. Dos, uno tiene que hacer una receta de la semana o de la quincena, para yo decir, miren, este día yo voy a comer tal cosa, mañana voy a comer esta otra y pasado esta otra. Y entonces uno compra específicamente ese tipo de alimentación que es la que yo voy a consumir, para no comprar de más, porque comprar de más implica que
pueda no comerme esta cosa que yo estoy comprando y que se me arruine, que lo estoy gastando por gusto. Eso sobre todo con los productos que se nos van a vencer rápido. Sí, hay mucho de alimentación, lácteos, también las verduras, es inclusive mucho más recomendable que usted las compre en el mercado, va a encontrar verduras más frescas y más baratas en el mercado que comprarlas en un supermercado. Julio, recuérdanos cuáles son las vías que nosotros podemos utilizar en caso de alguna denuncia que tengan los consumidores que nos están viendo. Fíjate que denuncia y asesoría también, porque si de repente nosotros tenemos dificultad para poder armar un presupuesto, usted puede llamar al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, y nosotros le podemos dar tips de cómo armar ese presupuesto, de qué cosas tiene que incluir y qué cosas no. Inclusive, otra cosa que es importante, que vale la pena mencionarlo, es que la Defensoría recomienda que al menos un 10% de sus ingresos lo reserve, lo guarde, lo ahorre para cualquier imprevisto, una enfermedad, una emergencia, tal. Así tienen un uso ahorradito, ¿verdad? Tal. Pero, y siempre te ofrecen también algunos bancos que te lo descuentan, del mismo que te van depositando de la empresa en la que trabajan, ahí te lo pueden ir descontando. Lo que hay que tener cuidado con estas ofertas que los bancos nos puedan estar dando es que este ahorro no tenga un costo a futuro. Claro. Que eso también es importante que uno lo pregunte. Claro. Que de repente puede ser que me van descontando y cuando yo lo quiero retirar, me dicen, no, mire, se lo doy, pero usted tiene que pagar esta comisión. Entonces eso hay que preguntarlo bien y hay que tenerlo bien claro. Lo importante es tener orden, tener una estructura en los gastos y saber que la Defensoría está ahí para apoyarlos en el caso de que ustedes quieran alguna asesoría. Como decíamos, 910, teléfono amigo de la persona consumidora, y a www.defensoría.gov.sb. Y además, el día de mañana vamos a estar en Santa Tecla, en el Parque Central de Santa Tecla, sumamente accesible para que usted también pueda tener acceso a esta información. Claro, gracias Julio por la información. Para ahí estaremos. servirles. La próxima semana seguimos con más consejos. Okay.